Estimados compañeros y tutor del curso de antropología, para el día de hoy voy a exponer en este video un pequeño interrogante informativo de la cultura y la antropología. Existen distintas ciencias que estudian al ser humano, pero cada uno analiza desde una perspectiva del estudio. Vamos a hablar del significado que le da la cultura a la antropología. La cultura son los sentidos y significativos que se le dan para poder medir a la sociedad, ya sea por medio biológico o ideológicos, mediante sentidos o intencionalidad, y es la forma en la cual la antropología estudia los significados que le da al hombre a las diferentes culturas, a las diferentes formas en las cuales conviven las diferentes sociedades a nivel mundial, en las cuales son sus gustos, creencias y formas que utilizan los objetivos materiales. Bueno, la antropología, porque es un tema claro de la cultura, siendo la antropología la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. La cultura es un concepto central que es el único aspecto de la cultura en la antropología, son los sentidos y los significados que se le dan para poder medir la sociedad, ya sea por medios biológicos, ideológicos, mediante sentidos o intencionalidades. ¿Cuáles son los enfoques de ilustraciones de las teorías según la antropología? Bueno, primero, evolucionismo cultural. Este se da en el siglo XIX y es una tendencia histórica que se dice la cultura es el resultado lineal de las sociedades y toda sociedad tenía el mismo proceso de evolución histórico. Particularismo histórico. Este se le da al comienzo del siglo XX, decía que la cultura era un múltiple origen, diciendo que ya no existe una sola cultura y que toda la cultura se ha dependido de cómo era cada uno de ellos, a las cuales eran particulares. Entreculturismo. Este entreculturismo se da en la fase de la primera fase concreta y su definición a la cultura como el modo vida particular que cada grupo social. Después se dijo que la cultura era un sistema de valores a la cual se basaba en modelos o parámetros que definían a las sociedades. Por último, esta fase simbólica dice que la cultura establece por los grupos sociales que la cultura es forma en cómo se interpreta todo lo que vemos y que hacemos de forma simbólica. Post-entreculturismo. El post-entreculturismo se decía que es la cultura en conjunto de prácticas simbólicos, ya que las personas no estaban centradas a qué hacía la sociedad. Por eso, su vez tenía derecho de decir las normas y parámetros sociales. Para su vez, cada persona podía hacer un cambio cultural o generar cultura para los paradigmas y reglas dictaduras de la sociedad. ¿Cuál es la definición de la cultura y la sociedad? La diferencia entre la cultura y la sociedad es la cultura son los actos, costumbres y creencias que son compartidos por grupos sociales. Diferentes sociedades es un grupo de personas que conviven y que pueden o no tener los mismos gustos culturales. Definamos un poco los conceptos de relativismo, cultura, que se ven enfocados en la antropología, además del etnocentrismo. Enculturación. ¿Qué es la enculturación? Es una experiencia de aprendizaje mediante la cual las generaciones de más edad invitan u obligan a las generaciones más jóvenes a adoptar los modos de pensar y compartirse tradicionalmente. El relativismo es el concepto que sostiene los puntos de vista no tienen verdad ni validez universal, sino que posee una validez subjetiva y relativa. La cultura. La cultura hace referencia a las creencias humanas, como son conjuntos de valores, objetivos materiales, ideologías, religión y costumbre en general de una determinada sociedad. El etnocentrismo. El etnocentrismo es un sistema ideológico a través de la cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros
de su realidad. Gracias por escucharnos.